Gure klubean, omenaldia merezi duten pertsona asko daude, pertsona garrantzitsu asko daude. Talde honerari saritzen pentsatu genuen, baina 50 urte ematen duten talde on asko izateko. Egorako taldea edo 12 jokalariekin jaitsi zen taldea. Kirol bat oso gustatzen zaitena eta ez dutela egiten tranparik. Es una de las escuelas donde yo empecé y donde se ha dado todo siempre por el rugby. El equipo de la comarca, Hondarribia-Irún, muy importante, las dos ciudades hermanas. Pues un gran equipo. Lehenengoa kuadrilla bat, lagun talde bat gara, eta gero talde barruan danak laguntzen diogu elkarri eta azkenean anai arrebak bezala gara. Como mi segunda familia, el respeto, la familia y compañerismo. Empecé con los 8 años a jugar y sobre todo lo que he sacado en este tiempo, aparte de los valores de rugby, es todos los amigos que he sacado, que son casi como hermanos y que nos hemos partido la cara en el campo y vamos. Rugby jolastu eta ongi pasatu zelaian lagunekin. Ha sido, es y será el club de toda mi vida, ha sido todo en la vida deportiva mía. Aquí en este club se encuentra todo lo que buscamos jugando a rugby, todos los valores que vincula este deporte. Es como una gran familia en la que seas quien seas y del género que seas, siempre te aceptan. Desde chiquitín me cogieron este club, me han mimado bastante y bastante contento he estado con ellos al final. Rugby taldea da lagun multzo bat rugbyan ondo pasatzen dutena eta jolasten ibiltzen direna. Pues para mí es mucha historia, ¿no? Empecé yo con 12 años, una cosa que se te queda para siempre, ¿no? Bueno, el Chingudi para mí es como un hijo, ya que más o menos salimos de cero y habéis llegado hasta aquí, los que actualmente lo tenéis, pero es una gran satisfacción, vamos. Al final es parte de nuestra casa, pues donde hemos pasado nuestra infancia, juventud, madurez y ahora pues el descenso a los infiernos aquí, ¿eh? Cuando peleamos juntos en el campo, incluso el ambiente que tenemos fuera, pues es algo que pues, no tengo ni palabras. El deporte del que más he disfrutado y el que más amigos y gente he conocido y mantengo y sigo teniendo una relación estrechísima. Y donde todos tenemos la misma gran pasión y disfrutamos con ello. Es un lugar donde tengo excelentes amigos y donde siempre que vuelvo me encuentro con gente que me acoge como excelentes amigos que son. Chingudi rugby taldea nire txikitako taldea da, nire bihotzetako taldea. Hemen lagun handiak egin ditut eta pertsona bezala osatu naiz, ez? Todos nos reunimos, pasamos un buen rato, el compañerismo es lo esencial. La vida, todo, pues la vida de ocio, todo. El club como tal que me dio la posibilidad de conocer este maravilloso deporte que pude disfrutar luego durante 20 años más. Sartu nintzenetik, familia bat bezala da, lagun asko egin nituen, eta hasieratik aldagelan ambiente oso ikaragarria eduki dugu eta oraindik mantentzen da hori eta horregatik niretzat bigarren familia bezala bat da eta horrela jarraitzen dugu. Pues es un equipo que le empezaron una serie de amigos en una cuadrilla, fueron recopilando gente y ya cuando cogió un poco fuerza se fue ablandando. Niretzat da familia bat, azkenean hemen etortzen gara lagun guztikin eta naiz eta nesken ekipoa zeuki, egia esan hemen etortzen naiz mutilekin, dauden beste bi neskekin eta egia esan niretzako da hemen dakadan beste familia, kiroleko familia. Jokalari garrantzitsuenei, entrenatzailerik onenei, kapitainei, klubarekin inplikatuta dauden pertsonei, beti hor dauden eta inoiz ezer eskatzen ez dutenei, baina klub txikia izateko omenaldi gehiegi ziren. Azkenean konturatu ginen baldintzaile guztiak eta gehiago betetzen dituen pertsona bat dugula, Iñaki. Gainera, senarra, aita, aitona eta gu guztion laguna ere badena. Iñaki oso maisu hona izan da. Da pertsona bat oso importantea, zeba rugby eskolan asko lagundu digulako. Niretzat Iñaki da nire entrenadore
eta rugby jokatzen erakutsi zidana. Gure entrenatzailea eta gizon bat guri urte hauetan asko erakutsi digula. Horietako entrenadore bat erakusten diguna eta gure ondoan dagona beti prest erakusteko eta rugbia ikasteko. Una figura que representa lo que es el Txingudi Rugby Club. Es la semilla que ha hecho que todo esto florezca. Se apunta hasta un bombardeo si hace falta por el Txingudi. El Txingudi Rugby es Iñaki Alberdi. Iñaki Alberdi es todo para nosotros también. Pues Iñaki Alberdi es la figura de este club. Rugbian hasi nintzenetik ikusi nun nola lana egiten zuen klubarentzat, eta orain 20 urte pasa dira eta berdin jarraitzen du klubarekin lana egiten, eta hori ikaragarria iruditzen zait, eta horrelako jende egongo bazen, oso ona izango litzateke denentzat. Pues una gran persona. Primer entrenador que tuve, una persona magnífica. Pues es una gran persona. Es el padre de esa gran familia que con otros pocos más consiguió crear este equipo. Y lo primero que me hizo fue ponerme bien la solapa al cuello y me dijo, sonríe. Y así aparezco en la foto pues, con una sonrisa de oreja a oreja que vamos, que es bastante graciosa. Iñaki Alberdi para mí es como un ídolo. Mi favorito desde pequeño, sí, era muy gracioso, muy humilde. Hemen kluban iritsi nintzen, igual lehenengo pertsona, referente bat, eta berakin egon naiz, ikusi dut nola egondan jendea ekartzen, eta beti norbetekin hitz egiten dudanean, beti berataz hitz egiten dugu, bera sartu du hemengo jende gehiengoa klubean, orduan niretzat da kluba. Iñaki Alberdi izan da lehenengo referentzia kluban, izan da ezagutu dan lehenengo pertsona, eta berak transmititu dizkit neri eta jende askori rugbiko baloreak. Él estaba, cuando empezamos en septiembre la primera temporada, en verano empezamos a entrenar, él estaba enfermo y estuvo unos meses enfermo. Yo creo que por eso tendría tantas ganas de empezar, ya que es inaudito lo que ha hecho por el equipo, vamos. Para mí es el artífice de que se haya llegado hasta aquí, vamos. Gente como Iñaki se hace falta en los clubs para llevar las cosas adelante, ¿no? Personas que hace falta, sin duda ninguna. Nos vino vendiendo el rugby, que si llega a vender tractores me habría vendido un tractor. Iñaki fue el pegamento que nos unió desde el principio. Yo he tenido la suerte, primero de jugar con él como compañero, ha sido entrenador mío y al final como dirigente pues veo que ha llevado bien las cosas y que espero que siga mucho tiempo. Es la historia, el compromiso y la continuidad. Aquel hombre, aquel loco que un día nos fue a enseñar algo ahí cuando estábamos ahí en la escuela profesional, ahí, el loco aquel que dejaba de trabajar y dejaba a su familia para intentar enseñarnos algo. Es un compañero que nos conocemos de hace 49 años, él fue fundador, un trabajador nato, amigos de sus amigos, un gran compañero. Que el último que aguantaba hasta el final y bueno, una persona que liaba a todos y nos ponía en marcha, nos ponía las pilas, para decir de una forma. Un crack, como dicen los chavales ahora, un grande. Un tío para ir a la guerra, vamos, con él se puede ir a la guerra. El único que ha seguido hasta ahora y hay que felicitarle por los esfuerzos que ha hecho. Klubarentzako lanean dagoen pertsona importante bat eta pertsona maitagarria. Asko ikasi dugu Iñaki Alberditaz, ez dut inoiz haser ikusi, eta beti klubarentzako beti pixka bat gehiago eskatzen dugu. Eta hori ikasi dugu Iñakitaz, ez? Beti pixka bat gehiago eman behar digula talde honi. Una de mis mayores aficiones, yo comencé a jugar rugby a los 20 años
y posterior siempre he andado alrededor del club, porque bueno, el rugby es mi pasión y más el rugby de mi casa, claro. Yo siempre he trabajado para que en la comarca del Txingudi el rugby estuviera lo mejor posible, y ese ha sido mi objetivo durante estos 50 últimos años.